Primera de Reyes capítulo 17, verso número 2. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está delante del Jordán. En el verso número 17 dice la palabra: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En Primera de Reyes capítulo 17 nos narra la historia del nacimiento de un nuevo profeta. Cuando nosotros leemos desde el versículo número 1, hace aparición al llamado de un hombre del cual hemos aprendido mucho. La poderosa palabra del Señor dice que cuando Dios llama a Elías para que Elías hiciera la voluntad del Señor, una de las cosas que Dios quería enseñarle a Elías era el precio del llamado. El precio del llamado. Automáticamente que Elías hace la voluntad de Dios, Dios le dice a Elías: Elías, escóndete en el arroyo de Querit. Es interesante porque este arroyo estaba delante del Jordán. Entonces, dice en el versículo número 7 que pasados algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que analizar y pensar y entender que hay un precio en el llamado y que en el llamado hay un proceso. Dice la poderosa palabra que Elías obedeció a la voz de Dios. Y yo me imagino a Elías metido en aquel arroyo, escondido por una palabra del Señor. ¡Wow! 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 Y es interesante porque Dios lo envía a un lugar que Dios mismo sabe que Elías iba a pasar un proceso. Dios le dice a Elías: vete a un lugar al cual Dios mismo sabía que iban a pasar los días y aquel arroyo se iba a secar. Yo quiero que tú entiendas en esta hora que hacer la voluntad del Señor muchas veces nos va a costar lágrimas. Muchas veces nos va a costar obediencia. Porque luego de Elías hacer la voluntad de Dios, Dios lo mete en un proceso. Y en ese proceso era la escuela de los resultados de hacer la voluntad del Señor. Allí, mientras Elías estaba en el arroyo de Querit, mientras los días pasaban, el arroyo se seguía secando. Mientras los días pasaban, el hambre en Elías seguía aumentando. Mientras los días pasaban, la sed en Elías seguía aumentando. Pero lo más que me impresiona de este versículo era que aunque Elías estaba pasando hambre, aunque Elías estaba pasando por sed, Elías seguía en el mismo lugar donde Dios le dijo: Elías, escóndete, alabado sea Dios, escóndete en el arroyo de Querit. Aunque vino la prueba, aunque vino la escasez, aunque vino la hambruna, Elías permaneció en el lugar que Dios le dijo que permaneciera. ¡Wow! ¡Wow! Dios honra tu obediencia. Dios honra tu compromiso. El precio del llamado trae como resultado bendición. Porque mientras Elías quizás pensaba que Dios lo había abandonado, mientras Elías quizás pensaba: guau, este es el lugar al cual Dios me trajo, está seco, hay hambruna, no hay agua, no hay comida, pero ya Dios en el versículo número, aleluya, 3,
Y en el versículo número 4 ya Dios le había dado una palabra a Elías. Y Dios le dijo a Elías: Elías, escóndete en el arroyo, porque ya yo he enviado unos cuervos que van a traer a tu vida alimento, que van a traer a tu vida bendición, que van a traer a tu vida refrigerio. En esta hora solo te digo: permanece. Permanece como Elías. Permanece como Elías, porque ya el Señor ha enviado los cuervos para que te sustenten. Dios te bendiga, Dios te guarde.